Mi nuera decía que mis oraciones estorbaban, hasta que un día, una sola palabra suya cambió todo. Yo todavía recuerdo ese susurro en mi corazón, esa especie de campanada que dijo, ¿por qué persistes? Y aquella pregunta fue el principio, un brinco de fe en medio de mi rutina diaria, como un faro tenue en esa noche que mi alma aún no comprendía por completo. Me llamo María, aunque en la familia muchos me llaman simplemente abuela. Tengo 75 años, el pelo completamente blanco, mi piel ya arrugada por el tiempo, pero mi voz permanece temblorosa de ternura y firmeza al mismo tiempo. Me encanta sentarme en mi sillón frente a la ventana, por donde entra la luz de las mañanas. Los pájaros brincan, el aire suave lleva el aroma del café y del pan recién horneado. Y allí, en ese rincón silente, comienzo mi día con la oración. Porque para mí, orar no es solo hablar con Dios, es respirar, es sentir, es acurrucarse en su abrazo silencioso, es sostener una pluma delicada entre mis dedos y dejar que cada palabra sea un suspiro de amor. Cuando mi hijo, Emanuel, se casó con Laura, pensé que aquella alegría se extendería como un manto suave. Los veía tan jóvenes, enamorados, y yo me sentía bendecida de formar parte de esa historia que apenas comenzaba. Me imaginé cocinando para ellos, enseñando a mi nuera a hacer su pan preferido, recogiendo moras del jardín para que ella probase con mermelada casera, todas esas pequeñas alegrías imaginadas mientras oraba por el bienestar de mi nuevo hogar. Pero la realidad me enseñó con sutileza y firmeza que no todos los corazones entienden mis peticiones silenciosas. Desde el principio noté una sombra en los gestos de Laura, cuando me arrodillaba junto a su cama, con voz temblorosa, suplicando: «Señor, bendice este matrimonio, colma a estos jóvenes con tu paz». Ella bajaba la mirada, cruzaba los brazos y murmuraba: «Abuela, por favor, no lo hagas». Aquella frase, dichas con delicadeza, calaba más profundo que una punzada de aguja. ¿Por qué mis oraciones le incomodaban? ¿No eran acaso un regalo? Pero veía su tensión. La cara se le tornaba seria, como si mis palabras invocaran algo del pasado, del que no quería hablar. Yo solo quería orar, solo eso. Y fue entonces que con los ojos llenos de lágrimas, le dije a Dios: «Señor, explícame cómo amarla como tú amas. Guíame para que mis oraciones sean un bálsamo, no un estorbo». Aquella noche dormí con esa súplica encendida en el pecho. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por silencios que costaban respirar. En las reuniones familiares, yo hablaba de mis devociones, de cómo había leído en ese día aquella promesa de Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo». Y cómo mi corazón se regocijaba en su fidelidad. Pero Laura solo asintía sin mover los labios. Sus ojos se humedecían ligeramente, como si algo en mí la abrumara. Emanuel intentaba mediar con ternura. «Mamá, no lo tomes a mal. Ella tiene otra forma de ver la fe». Yo lo escuchaba con el corazón dividido. Quería honrar la paz de mi hijo, pero no podía callar aquello que era vida en mí. La tensión creció en una mañana de otoño. El cielo estaba gris y el viento movía las hojas amarillas del viejo árbol de jacarandá frente a mi ventana. Yo oraba silenciosamente por ellos, por su casa, por su amor, cuando de pronto escuché pasos en el corredor. Era Laura, que entró con esa mirada que parecía buscar palabras, pero no dijo nada. Se giró y se marchó, dejándome envuelta en la oración sin respuesta. Me quedé ahí, temblando, con las manos vacías, como si Dios y yo fuésemos el único par en aquel cuarto. Aquella noche confesé mi desaliento ante el Señor. «Señor, no sé si estoy siendo una carga. Solo quería que supieran de ti, de tu paz». Y entonces, casi como un viento suave en mi interior, sentí su voz que decía: «No ores menos, ora más. Están lejos, pero no perdidos». Así seguí, orando más, y no en voz alta como antes, temerosa de perturbar su silencio. No, oraba en el jardín, mientras barría las hojas doradas. Oraba tejiendo una bufanda para mi nieta. Oraba hora tras hora, sin ganas de desistir.
convencida de que Dios estaba haciendo algo, aunque yo no entendía aún qué. Pero no puedo decir que todo era tristeza. También hubo momentos dulces, como esa tarde cuando me incorporé a la cocina para enseñarle un pan sencillo. El aroma del pan se esparció y vi cómo su expresión se suavizaba por un instante. Pero en lugar de palabras, ella me ofreció café con voz apenas audible. «Gracias, abuela». Aquello fue una victoria diminuta, pero suficiente para encender esperanza. Y fue en ese instante que descubrí algo profundo. El amor se construye un trozo a la vez, sin prisa, con silencio, con fidelidad. Y comprendí que quizás mi persistencia silenciosa era más poderosa que el ruido de mis oraciones en voz alta. Mientras las estaciones pasaban, noté también que Laura empezaba a repetir citas bíblicas que yo dejaba caer sin avisar. Una tarde la escuché cantarolar. «Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre». Mi corazón se detuvo. ¿Te había escuchado? Pero cuando la miré, ella apartó la mirada. No dijo nada, y yo solo susurré. «Gracias, Padre». Esa pequeña semilla, algo dentro de ella comenzaba a brotar, aunque aún no lo sabía. Así llegamos hasta aquí, al final de este primer acto de oración y espera, de silencios y semillas. Termino esta parte confesándoles que todavía llevo aquella frase como un fuego suave en mi pecho. «Señor, enséñame a amar como tú amas», porque sé, con una certeza profunda e inexplicable, que este conflicto entre mi fe y su rechazo es solo el preludio de algo más grande que Dios está preparando, aunque mis ojos aún no lo vean. Y mientras tanto, me instalo en ese rincón junto a la ventana, con mi Biblia gastada en el regazo, sostengo mi té tibio y me asombro por la fidelidad de aquel que me enseñó a orar, incluso cuando mis propias oraciones parecían estorbo. Así, en ese silencio bendito, me quedo, tratando de entender que lo más hermoso de este comienzo es que no ha terminado. Me pidió que no hablara de Dios delante de su hija. Fue la primera vez que sentí que la fe me aislaba, pero también la primera vez que entendí lo que era amar a quienes no nos entienden. Las luces navideñas comenzaron a titilar en las calles desde los primeros días de diciembre, pero en mi corazón esa Navidad se sentía como invierno sin fuego. No era por falta de gratitud. Tenía salud, tenía un techo, tenía a mi Señor, pero en mi pecho había una punzada que se hacía más profunda con cada villancico que sonaba en la radio. Mi hijo Emanuel, como cada año, me invitó a pasar la cena con ellos. Pero esta vez, algo fue diferente. Lo supe por el tono con que me lo dijo, como si tuviera que convencer a alguien antes de confirmar la invitación. Al día siguiente recibí un mensaje de Laura. Era breve, cortante, sin los buenos días habituales. «Abuela, si viene a casa esta Navidad, le pido que por favor no hable de religión frente a Sofía, mi nieta, una criatura dulce, de 6 años, que me abrazaba con fuerza cada vez que me veía, que me traía sus dibujos y me decía, «Abu, ¿me cuentas de Jesús otra vez?» Y yo, con la voz temblando, le contaba del niño en el pesebre, del pan multiplicado, de los peces saltando en las manos del Salvador. Y ella escuchaba con los ojos brillando como si cada palabra fuese un regalo envuelto en papel dorado. Pero ahora, esas historias estaban prohibidas. Lloré esa tarde, lloré largo y... en silencio, sentada frente a la ventana, mientras afuera caía una llovizna mansa sobre el jardín. Me pregunté en voz baja, ¿es posible que hablar de ti, Señor, se haya convertido en un obstáculo para estar con mi familia? La Navidad era su cumpleaños, y sin embargo no podía pronunciar su nombre delante de mi nieta. Me sentía extranjera en mi propia casa, como una carta sin destinatario. Aún así, fui, con las manos llenas de galletas, mi Biblia cerrada en el bolso y el corazón abierto. Me senté en la mesa con una sonrisa, aunque por dentro temblaba. Hablamos del clima, de la escuela de Sofía, de una nueva receta que Laura estaba probando. Pero todo lo que decía pasaba a través de un filtro invisible. Cada palabra era medida, cada gesto contenido. Cada vez que quería decir «gracias a Dios»,
Detenía la frase en la garganta y decía solo, «¡Qué bueno!». Después de la cena, Sofía me jaló del vestido y susurró, «¿Me cuentas una historia antes de dormir?». Laura, que escuchó, intervino. Rápidamente, «Una de hadas, mamá. Nada de Biblia esta vez». Sofía bajó la cabeza. Yo asentí, tragué saliva y subí con ella al cuarto. Le conté una historia sencilla, inventada, de una mariposa que no sabía volar. Pero al final, sin nombrarlo, susurré. Y cuando la mariposa se sintió sola, una voz desde el cielo le dijo, «Estoy contigo, aunque no me veas». Sofía sonrió y me abrazó fuerte. Esa noche, al cerrar la puerta, murmuré, «Gracias, Señor. Tú sabes entrar, incluso por las grietas». Pero las grietas se ampliaban. Pasaron las semanas y empecé a notar cómo Laura se distanciaba más. No me respondía a los mensajes, no me llamaba cuando Sofía enfermaba. Y si visitaba la casa, me recibía con una frialdad educada, pero firme, como quien pone una silla, pero no un corazón. Yo me sentía como una visita indeseada en la vida de mi propio hijo. Y aunque Emanuel intentaba que todo pareciera normal, su rostro hablaba. Estaba cansado, dividido, y yo no quería ser una carga. Un domingo, después del culto, lo llamé. «Hijo, ¿te molesta que hable con Sofía de Dios?». «Mamá», suspiró largo. «No es que me moleste, es solo que Laura se pone muy mal con eso. Tú sabes, su infancia no fue fácil. Ella tiene heridas con la iglesia, con la religión. Dice que no quiere que Sofía crezca con miedo, ni con culpa, ni con rezos que no entiende. Pero yo no le enseño miedo, Emanuel. Le enseño esperanza. Lo sé, mamá, lo sé, pero ella no lo ve así. Y es mi esposa. Necesito apoyarla. Por favor, solo trata de entender». Colgué el teléfono con una mezcla de comprensión y tristeza. ¿Qué hacer cuando tu amor hiere a otro, sin quererlo? ¿Qué hacer cuando tu fe, tan viva, tan ardiente, parece incompatible con el hogar que tanto amas? Oré como nunca aquella noche. Me arrodillé junto al lecho y dije, «Señor, si debo callar para que ellos te escuchen, hazme sabia. Si debo retirarme para que ellos te busquen, hazme humilde. Pero no permitas que mi fe sea piedra de tropiezo. Enséñame a amar, aunque no me comprendan». Y Dios me respondió, no con palabras audibles, sino con una paz que se instaló en mi pecho como una manta caliente. No estaba sola. Él estaba escribiendo una historia más grande, incluso si yo solo entendía un capítulo. Unos días después, mientras barría el patio, encontré un dibujo de Sofía que había quedado entre mis cosas. Era una cruz dibujada con crayones, con el sol detrás. Abajo, con letra torcida, decía, «Jesús me ama». Lloré, no por tristeza. Lloré por esa semilla, por esa fe infantil que germinaba incluso en tierra dura. Entonces lo entendí. La fe no se impone, la fe se siembra. Y mi labor como abuela no era convencer, era amar. Amar con la paciencia de quien riega una planta sin ver aún sus flores. Amar con la esperanza de quien ora sin respuesta. Amar con la certeza de que Dios nunca llega tarde. Y así empecé a cambiar. No dejé de orar, pero ya no lo hacía en voz alta cuando estaba con ellos. No citaba versículos directamente, pero mis gestos eran sermones silenciosos. Cocinaba con amor, limpiaba con alegría, reía con ternura. Mi vida se volvió una oración viviente. Un día, mientras preparaba una sopa para Sofía, Laura entró a la cocina. Se quedó mirando en silencio y luego dijo, casi con culpa, «Gracias. ¿Por lo que haces por ella? Es mi nieta. La amo». «Lo sé», dijo bajito. «Y ella te ama a ti. Solo me cuesta ver ciertas cosas». La miré con compasión, no con juicio, y respondí, «A veces también a mí me cuesta, pero Dios, Él entiende. Nuestras batallas, incluso cuando ni nosotros las entendemos». Ella no respondió, pero no se fue. Se quedó allí, en silencio, mientras el aroma de la sopa llenaba la cocina. Fue la primera vez que sentí que su corazón, aunque cerrado, tenía una rendija abierta. Y eso fue suficiente para mí. Yo oraba en silencio para no molestar, pero incluso el silencio empezaba a molestar. A veces,
Las batallas más duras no son las que se ven, son las que se pelean en lo invisible, en lo íntimo, en lo espiritual. Esas batallas que se libran entre lo que sentimos y lo que no podemos decir, entre lo que creemos y lo que otros no entienden. Y yo estaba en medio de una de ellas, en mi propia casa. Después de aquella Navidad, decidí no hablar más de mi fe con Laura. No porque hubiese renunciado a ella, sino porque entendí que hay guerras que no se ganan con palabras, sino con amor. Me convertí en una especie de misionera silenciosa, una sembradora de ternura. No hablaba de Dios, pero lo mostraba en todo lo que hacía. Empezaba mis días más temprano, para orar sin incomodar. Me levantaba a las 5, cuando todo estaba en silencio. Me sentaba en el sofá, con mi Biblia en las rodillas y el alma abierta. Leía en voz baja, apenas moviendo los labios. Oraba sin sonido, dejando que mi corazón gritara por dentro. Y allí, en ese silencio voluntario, Dios me hablaba más fuerte que nunca. Una madrugada, mientras oraba por Laura, por su corazón, por sus heridas, sentí algo diferente. Un susurro interno. No una voz, sino una impresión. Está cerca. Me estremecí. ¿Cerca de qué?, pregunté en mi interior. Y sentí de quebrarse o de rendirse. No lo entendí del todo en ese momento, pero me quedé con esa frase como una alerta en el alma. Los días siguieron, y con ellos, nuevas tensiones. No eran peleas abiertas, eran gestos, miradas, comentarios cortantes, pequeñas decisiones que hablaban más que gritos. Laura, por ejemplo, comenzó a cerrar la puerta del cuarto de Sofía cada vez que yo llegaba. No decía nada, solo la cerraba, como quien levanta una muralla invisible. Una tarde llegué con un regalito, una Biblia infantil ilustrada, de esas que tienen dibujos coloridos y versículos simples. La envolví con amor, con un lazo rosa, y se la di a Sofía al llegar. Sus ojos brillaron, pero cuando Laura la vio con el libro en las manos, lo tomó con rapidez y lo dejó sobre una repisa, fuera del alcance. No me miró, solo dijo: «Gracias, abuela, pero preferimos otros tipos de cuentos». «No», respondí, solo asentí, y por dentro volví a orar. Fue ese mismo día que ocurrió algo que me marcó. Yo estaba en la cocina, lavando los platos, cuando escuché una vocecita cantando. Era Sofía, en su cuarto, entonando una melodía suave. Me acerqué con cuidado, sin hacer ruido, y la escuché. «Cristo me ama, bien lo sé». Me quedé inmóvil. Ella estaba cantando un himno que yo le había enseñado meses atrás, cuando aún me dejaban leerle la Biblia por las noches. Mi corazón se apretó, no por tristeza, sino por una emoción tan profunda que no pude contener las lágrimas. Era como si, en medio del silencio, la fe hubiese echado raíces en ella. Pero Laura también escuchó. Entró al cuarto con prisa. No la regañó, no alzó la voz, solo dijo: «¿Quién te enseñó eso?». Sofía, sin miedo, respondió: «La abuela, es de Jesús». Laura salió del cuarto y vino directamente hacia mí. Me encontró de pie, aún con las manos mojadas. Me miró con una mezcla de enojo y dolor. Le pedí que no hablara de religión con mi hija, me dijo. Yo respiré hondo. Sentí que el momento era más espiritual que humano. Era una oportunidad, no para defenderme, sino para sembrar. «No lo busqué, Laura», le dije con suavidad. «Ella lo trajo en su corazón. Es una niña. Imita lo que ve. Si usted sigue hablándole de eso, me obligará a alejarla». Esa frase me dolió más de lo que quiero admitir. Me fui a casa esa noche con el alma pesada. Me senté en mi sillón y por primera vez en mucho tiempo no supe qué orar. Solo dije: «Señor, si estoy haciendo daño, deténme. Pero si esto viene de ti, protégela». Pasaron los días y la distancia creció. Laura evitaba que me quedara a dormir, incluso cuando Emanuel lo sugería. Me decía que Sofía tenía muchas tareas, que necesitaban tiempo en familia, que tal vez otro día. Yo entendía las excusas y aunque dolían, las aceptaba. Pero algo en mí me decía que no me alejara por completo, que persistiera, que, aunque la puerta se cerrara,
La fe entraría por la ventana. Y así llegó un nuevo giro. Una mañana, Emmanuel llegó a mi casa con una expresión extraña. No estaba triste, pero sí inquieto. Se sentó frente a mí, tomó café y luego dijo: «Mamá, Laura está empezando a tener sueños raros». «¿Qué tipo de sueños?» «Dice que sueña contigo, orando por ella. Dice que siente paz, pero también miedo. No lo entiende». Me quedé en silencio unos segundos. «¿Y qué crees tú que significa?» «No lo sé, mamá, pero tal vez deberías hablar con ella». No pude evitar una sonrisa. ¿Hablar con ella? Ella que me había pedido silencio. Ahora me necesitaba. Pero no fui corriendo. Esperé, oré. Le pedí a Dios que me diera sabiduría, no oportunidad. Que no me dejara actuar por ansiedad, sino por fe. Y entonces, el milagro oculto comenzó a revelarse. Un día, Laura vino a buscar a Sofía. Yo no esperaba verla. Entró, me saludó con frialdad, y cuando Sofía subió por sus cosas, se quedó de pie, mirándome. «¿Por qué no se rinde, abuela?» «¿Rendirme a qué?» «A convencerme, a orar, a insistir». La miré. Vi en sus ojos una batalla. No contra mí, sino dentro de ella. Porque no estoy tratando de convencerla, Laura. Solo oro. Y oro porque la amo. Se quedó en silencio. Por primera vez, bajó la mirada. Y luego, casi como un susurro, dijo: «Mi madre oraba así también». Pero luego desapareció. Me dejó. Y todo lo que quedó fue una Biblia vieja y un montón de preguntas sin respuesta. Fue ahí cuando lo entendí. No era a mí a quien rechazaba. Era a un pasado no sanado. A una herida no cerrada. No dije nada más. Solo me acerqué, tomé su mano, temblaba, y oré en silencio por ella, sin palabras. Ella no se apartó, no lloró, pero tampoco se fue. Y eso para mí fue el primer milagro. No gritó, no lloró, solo me pidió que me fuera. Y yo entendí que a veces uno debe alejarse para que Dios se acerque. Nunca olvidaré ese martes. El sol estaba tibio, el cielo sin una nube. Había preparado galletas de avena con miel, las favoritas de Sofía, y me dirigía como siempre a su casa, con mi bolsa de tela, mi Biblia cerrada y un corazón lleno de esperanza. Nada me hacía pensar que ese día iba a ser diferente. Laura abrió la puerta. No estaba maquillada, su cabello recogido en un moño rápido, los ojos rojos como si no hubiera dormido bien. Apenas me saludó. Me dejó pasar, pero no con alegría. El ambiente estaba tenso, espeso. La casa olía a eucalipto y silencio. Sofía corrió a abrazarme. Me mostró su dibujo del día, un ángel con alas doradas y una cruz al fondo. Yo sonreí, la abracé fuerte y le dije al oído: «Está precioso, mi amor». Entonces, mientras me sentaba en el sillón, Emmanuel salió de la cocina. Su rostro me lo dijo todo. No era enojo, era tristeza, culpa quizás. Tenía las manos entrelazadas y no podía sostenerme la mirada. Laura se sentó frente a mí, tomó aire y sin rodeos me lo dijo: «Abuela, creo que ya es momento de que se tome un descanso de venir aquí». Me quedé inmóvil. «¿Cómo dices? Que tal vez lo mejor para todos sea que pase un tiempo sin venir. Solo un tiempo, para que todos podamos respirar, respirar». Esa fue la palabra que usó, como si mi presencia les quitara el aire. Emmanuel intervino, nervioso. «No es personal, mamá. Es solo que hay tensiones y queremos proteger a Sofía de eso. Queremos paz en casa». Sentí como si el piso bajo mis pies se volviera de papel. Me faltó el aire. Precisamente eso. Pero no dije nada. No supliqué. No me defendí. Solo miré a Laura. Y vi algo que nunca había visto antes. Miedo. No odio. No rechazo. Miedo. Y entendí que ella no me estaba echando por maldad. Me estaba alejando por dolor. Asentí con la cabeza. «Está bien», dije en voz baja. «Si eso es lo que necesitan, yo lo respeto». Me levanté. Sofía vino corriendo. «¿Te vas ya, abuela?» «Sí, mi cielo. Me voy un tiempito. Pero tú y yo estamos unidas aquí», le dije señalando su corazón. Me abrazó fuerte. Lloró bajito. Yo también. Salí sin mirar atrás. No quería que me vieran quebrarme. Porque sí, me quebré. Apenas llegué a mi casa, cerré la puerta y me
Desplomé en el sillón. Lloré como no lloraba desde que enviudé. No por el rechazo, sino por la impotencia de sentir que, aún amando con todo mi ser, era mejor lejos que cerca. Esa noche no recé con palabras, solo lloré, porque a veces las lágrimas también son oración. Al amanecer me arrodillé y le dije a Dios: Señor, si he sido obstáculo, perdóname. Si he sido puente, ayúdame a no romperme. Si he sido siembra, protégeme del viento. Y él respondió, no con voz, no con milagros, sino con una paz tan profunda, tan cálida, que no podía venir de ningún otro lugar que no fuera su corazón. Pasaron los días, las semanas. Nadie me llamó, ni Emanuel, ni Sofía, ni Laura. Era como si me hubieran arrancado de la rutina de sus vidas como una página vieja de un diario. Pero yo no dejé de orar. Oraba todos los días, por ellos, por ella, por mí. Y entonces sucedió algo inesperado. Una tarde de lluvia, mientras tejía una bufanda azul para Sofía, tocaron la puerta. Era Sofía, con Emanuel, mojados, con sonrisas tímidas. «Papá me trajo», dijo ella, «solo por un ratito». La abracé con todo el alma. Emanuel me miró y susurró, «No aguantó más. Pregunta por ti todos los días». Laura no lo sabía. Fue una visita escondida, pero fue el inicio de algo nuevo. Empezaron a venir de vez en cuando, a escondidas, por breves momentos, y yo no preguntaba, solo amaba, solo escuchaba, solo preparaba su té favorito y dejaba que su voz llenara la casa. Un día, mientras Sofía dibujaba, me dijo, «Abu, mamá llora». En las noches, cree que no la escucho, pero llora, mucho. Me quedé en silencio, solo oré por dentro. «Señor, estás obrando». No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que sí. Y así, el día en que me echaron, se transformó en el día en que Dios comenzó a entrar por la puerta de atrás. Un muro puede parecer impenetrable, hasta que una grieta deja pasar la luz. Nunca me gustaron las despedidas, pero me fui acostumbrando a ese adiós a medias cada vez que Sofía y Emanuel venían a verme a escondidas. Eran visitas breves, como pequeñas inhalaciones de aire fresco. Ella traía dibujos, cuentos, preguntas. Emanuel traía silencio y ojos cansados. Y yo les ofrecía sopa caliente, abrazos largos y oraciones en secreto. Una tarde, mientras Sofía garabateaba con crayones en mi mesa, me dijo, «Abu, mamá te soñó otra vez». Levanté la vista, sorprendida. «¿Cómo sabes eso, mi amor?». La escuché decirle a papá. Dijo que te vio orando por ella, que tú llorabas, pero también sonreías. Me quedé inmóvil. ¿Y qué más dijo? Dijo que tal vez necesita hablar contigo, pero tiene miedo. No pregunté más. No quise presionar el cielo. Solo oré. «Señor, si ella empieza a buscar, que seas tú quien se deje encontrar. No mis palabras, no mi historia, solo tú». Una semana después, un hecho inesperado sacudió la rutina. Era sábado por la tarde. Llovía sin parar. La casa estaba en silencio, con el aroma del pan recién horneado llenando los rincones. Entonces, el timbre sonó. Abrí la puerta y era Laura. No venía con Emanuel. No venía con Sofía. Venía sola, sin maquillaje, mojada, la cara blanca, los ojos llorosos. «¿Puedo pasar?». Asentí sin decir una palabra. Se sentó en la mesa. Yo le serví té. Se quedó mirando la taza, como quien mira una vela apagada. Pasaron unos segundos eternos, y entonces dijo, «No entiendo por qué, pero siento que estoy perdiendo el control». Guardé silencio. Desde que mi hija nació, juré que no iba a repetir la historia de mi madre. Ella usaba la fe como una forma de manipularme. Me hacía sentir culpable por todo. Me decía que Dios me castigaría si no obedecía. Yo crecí con miedo, no con fe. La miré con ternura. Esa no era una confesión, era un desahogo. Por eso, cuando usted hablaba de Dios, yo no escuchaba paz. Escuchaba pasado, escuchaba trauma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero, últimamente, hay algo en mí que me dice que usted no es como ella, que su fe no hiere, que consuela. No pude evitarlo. Una lágrima rodó por mi mejilla. «Laura, yo no soy perfecta. Solo soy una mujer que un día entendió que Dios no castiga, restaura.
que no grita, susurra, que no impone, invita. Ella bajó la cabeza y con voz entrecortada dijo: «Estoy rota. No sé si creo, pero si aún puede orar por mí, hágalo». Me acerqué, le tomé las manos. Estaban frías, temblaban, y oré. Como no había orado en mucho tiempo, no pedí milagros. Solo dije: «Señor, toca su corazón, quita el miedo, sánala desde adentro. Hazle sentir cuánto la amas, no por lo que haga, sino por quien es». Laura lloró en silencio. Cuando terminó se quedó sentada unos minutos más. Luego se levantó, murmuró un «gracias», casi inaudible, y se fue. Me quedé sola en la cocina, pero por dentro no estaba sola. Sentí que algo invisible había ocurrido. No una conversión, no un milagro escandaloso, pero sí algo divino. Una grieta en el muro, y por esa grieta comenzaba a pasar la luz. No fue mi oración más larga, ni la más elocuente. Fue solo un suspiro, y él vino. No sé si el cielo tiene relojes, pero ese día sentí que todo estaba cronometrado por las manos de Dios. No había señales, no había advertencias, solo una calma extraña, como la brisa que sopla antes de una tormenta. Pero no era miedo lo que sentía, era expectativa. Desde la visita de Laura, algo había cambiado. No de inmediato, no de forma escandalosa, pero sí con la delicadeza de una flor abriéndose después de muchos inviernos. Comenzó a responder mis mensajes con ternura, a dejar que Emanuel y Sofía me visitaran con más frecuencia. Incluso me envió un mensaje un día que decía: «Estoy leyendo ese salmo que mencionaste, el 34, el que dice que Dios está cerca de los quebrantados». Yo lloré. No respondí con sermones, solo con un corazón, porque su alma no necesitaba argumentos, sino espacio. Pasaron unas semanas, y un día, mientras pelaba papas en mi cocina, Emanuel me llamó. Su voz era urgente. «Mamá, ¿estás en casa?» «Sí, hijo. ¿Qué pasa?» «Laura no puede respirar bien. Tiene un dolor fuerte en el pecho. Ya llamé al médico, pero ella te pidió. Me pidió que te llevara». «¿A mí?» «Sí, a ti». Tomé mi bolso y salí sin pensarlo. Mi corazón latía como si supiera que algo más grande estaba a punto de ocurrir. Cuando llegamos, Laura estaba en el sofá, pálida, sudando frío. Se sujetaba el pecho con ambas manos. Su rostro era una mezcla de dolor y pánico. Emanuel estaba con ella, y Sofía, abrazada a una almohada, observaba en silencio desde la escalera. Me arrodillé junto a Laura, no como enfermera, no como suegra, como hija de Dios. «¿Quieres que ore?» Ella asintió. No podía hablar, solo me miró, y entendí. Puse mi mano sobre su hombro. Cerré los ojos y oré. No fue una oración ruidosa, no fue larga, fue simple. «Señor, si esta es la grieta por donde quieres entrar, hazlo ahora. Ven, toca su cuerpo, toca su corazón, llena esta casa de tu paz, sé real para ella, ahora, aquí». Y entonces, algo cambió. Lo supe por su respiración. Empezó a calmarse. El temblor de sus manos cesó. Sus párpados bajaron suavemente, como si el dolor cediera ante una presencia invisible. Emanuel no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo seguí orando, solo con el corazón. «Gracias, Señor. Gracias por escuchar». Pasaron unos minutos. El médico llegó. Revisó sus signos, su presión, su oxígeno. Se mostró confundido. Todo estaba normal, perfecto, como si nada hubiera pasado. Laura abrió los ojos, me miró, y sin palabras, lloró. Lloró como si algo se hubiera roto dentro de ella. O mejor dicho, como si algo se hubiera liberado. Se tomó de mi mano, aún temblando, y dijo: «Yo sentí algo. Entró en mí, como un calor, una paz». Yo solo asentí. No era momento de explicaciones, era momento de gratitud. Después de todo, no fue mi oración, fue su presencia. Esa noche, cuando ya estaban tranquilos, me fui caminando a casa, bajo un cielo estrellado, sin una nube, y en mi pecho, una certeza. Ese fue el día del milagro, el día que no gané yo, ganó él. No sé cuándo empezó, solo sé que ahora es ella quien ora en voz alta. Han pasado 3 años desde aquel día, 3 años desde que Laura sintió, por primera vez, lo que las palabras no pueden explicar. Desde entonces,
Algo dentro de ella cambió. No de golpe. No como en esas historias que terminan con una conversión de película. Fue más bien como la primavera después de un invierno largo. Sutil, constante, inevitable. Empezó a preguntarme por versículos, a escuchar alabanzas bajito mientras cocinaba, a dejar que Sofía orara antes de dormir. Un día, sin decir nada, me regaló una Biblia con su nombre grabado. Me miró con los ojos húmedos y dijo: «Ahora entiendo. No era religión lo que querías darme, era refugio». Y yo lloré, porque sí, eso era. Hoy, la casa que antes se llenaba de silencios tensos, ahora suena a esperanza. Laura canta mientras limpia. Emanuel ora con Sofía antes de ir al colegio. Y Sofía, oh mi Sofía, canta coritos mientras dibuja cruces con crayones. El otro día me mostró su cuaderno de la escuela y decía: «Cuando sea grande, quiero hablar de Jesús como mi abuela». El día de su cumpleaños número 8, me pidió que la bendijera en voz alta. Laura estaba presente. Me miró y dijo: «Por favor, hágalo usted, abuela. Su voz trae paz». Y allí, frente a una torta de chocolate y una sala llena de globos, oré, en voz alta, sin miedo, sin restricciones: «Señor, gracias por esta niña. Gracias por lo que hiciste en esta familia. Gracias por enseñarnos que el amor no empuja, espera, que la fe no se impone, se siembra, y que tú nunca llegas tarde». Hoy, cuando visito su casa, veo algo en la entrada que antes no estaba. Un cuadrito colgado en la pared que dice: «En esta casa se ora en voz alta». Y cada vez que lo leo, sonrío, porque no fue mi insistencia, fue su fidelidad. No fueron mis argumentos, fue su gracia. No fue mi esfuerzo, fue su milagro. Y hoy, desde este sillón junto a mi ventana, mientras veo caer las hojas doradas del otoño, suspiro, porque aprendí que orar no es cambiar a los otros, es entregarlos, es amarlos, es esperar hasta que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Y si alguien allá afuera siente que su oración no está siendo escuchada, quiero decirle algo que aprendí con lágrimas: siga orando, aunque lo llamen necio, aunque lo rechacen, aunque parezca que nada cambia, porque cuando Dios responde, responde con todo su corazón.